este momento quiero exponer una palabra que Dios puso en mi corazón y lo quiero hacer realmente con humildad y sencillez de corazón. Hermano, yo quiero realmente que Dios se mueva a través de estas palabras y yo he estado orando para que Dios se mueva a través de estas palabras y te toque a ti personalmente y pueda confirmarte estas palabras en tu vida. Yo no sé el proceso y la situación, la circunstancia en la cual tú te encuentras en estos momentos, pero yo garantizo que si vienes a escuchar la palabra de Dios con fe y con humildad y dispuesto a querer obedecer lo que Él te quiere hablar a ti personalmente, yo garantizo que Dios te va a hablar. Dios va a ir reajustando cosas en tu vida, te va a ir confirmando, te va a conllevar también incluso a que pueda estar mejor arraigado en su camino. Y yo estaré orando para que Dios pueda revelar la profundidad de este mensaje, hermano. Y esta palabra yo sé que te va a ministrar porque Dios ha estado ministrando mi vida, ha retumbado de una manera maravillosa, extraordinaria e increíble y también lo puede hacer contigo. Pero es necesario y de suma importancia de que tú vengas con una actitud, con expectación, con hambre y dispuesto a obedecer lo que quiere a ti hablarte personalmente. Bueno, el título de este mensaje es un título que creo que va a despertar en ti curiosidad. Es el siguiente, dice: Dios bendice a los que os humillan. Y el pasaje en el cual Dios ha estado ministrando mi vida en estos días, yo creo que tú probablemente lo hayas escuchado ya anteriormente en otras ocasiones dentro de la iglesia o a través de una predicación que haya escuchado a través de las redes, pero bueno, eso no importa tanto, porque Dios siempre tiene algo fresco, algo nuevo, porque Dios es un Dios creativo, un Dios siempre le gusta traer algo nuevo sobre nuestra vida y todo lo hace para sorprendernos y nosotros dependamos de Él. Hermano, el pasaje que yo elegí o que Dios puso en mi corazón es el siguiente, se encuentra en 2 de Crónicas, capítulo, versículo 14 al 16. Bueno, con esta misma actitud vamos a presentar este tiempo en manos de Dios para que Él sea el que esté hablando una vez más, sobre todo a mi corazón, pero que te hable a ti personalmente. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que nos permite estar en tu presencia, Dios. Padre Santo, gracias porque yo sé que esta palabra que tú pusiste en mi corazón va a retumbar de una manera poderosa, increíble, maravillosa sobre las personas que van a escuchar este mensaje. Padre, quita todo prejuicio, todo argumento que se ha levantado en contra de tu conocimiento. Le damos lugar a tu Espíritu Santo para que sea Él que vaya moviéndose en medio de nosotros. Padre, yo quiero esconderme detrás de la cruz de Jesús, porque yo no puedo hablar por mi propia cuenta. Yo tengo que hablar aquellas cosas que tú pones en mi vida, Padre Santo, porque yo sé que si hablamos lo que tú pones en nuestra vida, Dios, eso es lo que va a producir fruto al oyente, Dios. Gracias por todo. Presentamos este tiempo, lo encomendamos y lo ponemos en tu mano para que tú obres conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Entonces, vamos a leer el versículo 14 de 2 de Crónicas, capítulo 7. Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren en su malo camino, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Para empezar, honestamente, cada uno de nosotros, cuando escuchamos esa palabra humillación, solemos asociarla cuando se aplica, digamos, a una persona que deja en humillación. Ese es el concepto que nosotros tenemos. Evidentemente lo atraemos, ese concepto del mundo, pero en Dios esa palabra humillación no tiene significado. Para Dios esa palabra sí tiene sentido. Para Dios es gratificante ver a su pueblo cuando se humilla delante de Él, porque cuando nos humillamos delante de Él estamos reconociendo nuestra infinita debilidad, querido hermano. Por lo tanto, debemos postrarnos delante de la presencia de Dios. Y cuando nos postramos y cuando nos inclinamos, nos estamos humillando. Y ahí le estamos diciendo: Dios, ven, ayúdame. Ven a intervenir en mi necesidad, en mi debilidad, en mi imperfección que yo tengo en mi interior. Jesús quiere que cada uno de nosotros
podamos aprender de Él, que es manso y humilde de corazón, como nos enseña en su palabra en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Y más abajo de esa frase dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si Él anduvo con humildad aquí en la tierra, como dice también Juan, que debemos andar como Él anduvo. Y si Él anduvo con humildad, debemos nosotros andar con humildad. Debemos dejar todo aquello que nos impide a que nosotros nos humillemos delante de la presencia de Dios. Hermanos, debemos reconocer nuestra infinita debilidad. Y el único que nos puede ayudar a que nosotros salgamos en victoria en medio de nuestra debilidad, ese se llama el Señor de señores, el Rey de reyes, Jesucristo. Amén. El único que nos puede dar el poder, la gracia para poder vencer. Por eso dice en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, dice, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Cristo quiere manifestar su poder en nuestra debilidad, pero para ello necesitamos reconocer cuáles son nuestras debilidades. Pero ¿sabéis cuál es la cuestión? Que muchas veces nuestro propio orgullo, nuestro propio egoísmo e incluso nuestra propia autosuficiencia nos impide que nosotros realmente no veamos que necesitamos a Dios en dicha debilidad. Tú y yo debemos dejar el orgullo a un lado, toda autosuficiencia, todo egoísmo debemos dejarlo a un lado, porque si dejamos nuestro orgullo a un lado, entonces Dios nos va a bendecir. Mira lo que le pasó a Satanás, que fue destronado y lanzado al infierno por su orgullo. Más importante que Dios. Dios le había dado cierta autoridad, cierta responsabilidad en su reino, pero había orgullo en él, como dice la palabra de Dios. Había orgullo en él. Probablemente Dios le dio la oportunidad para que reconociera que en él había pecado, pero estaba tan lleno de orgullo que no quiso reconocer que estaba fallando en esa área Dios. Hermano, bajémonos de nuestro propio orgullo, porque si no, nos puede pasar como a Pablo. Yo no quiero que Dios por mi orgullo me lance al infierno o me baje de mi orgullo a través de accidentes, a través de enfermedad. Yo no quiero llegar a ese punto. Tú y yo necesitamos siempre depender de Dios, porque separado de Dios nada podemos hacer, como dice en Juan capítulo 15. Separado de Dios nada podemos hacer, querido hermano. Lo necesitamos siempre, porque a través de Él es que podemos vencer nuestra debilidad. A través de Él es que podemos vencer el pecado, querido hermano. Dejemos nuestra propia manera de pensar y démosle lugar al Espíritu Santo para que Él siga obrando poderosamente en cada uno de nosotros. Dejemos el orgullo a un lado. Tú y yo no podemos cambiar en nuestra propia fuerza. El único que nos puede transformar, el que nos puede cambiar desde adentro hacia afuera, ese se llama Jesucristo. Tú y yo nunca podremos cambiar por nuestra propia capacidad e incluso por nuestra propia experiencia. Eso es imposible, hermano. Nosotros mismos nunca podremos cambiar, y por eso Dios quiere hacernos ver que a través de la humillación, cuando lo reconocemos a Él, de que Él nos puede ayudar en nuestra debilidad. El significado de la palabra humillación. La humillación en la Biblia, la palabra humillación proviene del latín humilita y significa estado de postración ante Dios. En la Biblia, la humillación se refiere a la disposición del hombre a reconocer sus pecados y su dependencia de Dios. La humillación en la Biblia se refiere a la actitud del hombre ante Dios. El hombre debe reconocer sus pecados y su dependencia de Dios para poder acercarse a Él, querido hermano. La humillación es una virtud. Tú y yo necesitamos tener esa virtud de poder estar siempre sensible para cuando Dios nos hable, humillarnos y decirle: sí, Señor, yo reconozco que te he fallado, yo reconozco que he pecado contra ti, contra el cielo, y yo me arrepiento. Y si te arrepientes, abogado tienes para
llevar tu caso delante de Dios y seguro que Él te va a perdonar cuando tú realmente te arrepientes de tu pecado, de tu iniquidad, de tu maldad, de tu orgullo, de tu egoísmo, de tu hipocresía, de tu mediocridad. Querido hermano, debemos arrepentirnos todos los días, debemos coger la cruz, de negarnos a nosotros mismos, porque si nos negamos a nosotros mismos, Él va a crecer en nosotros, como dice la palabra, que es necesario que cada uno de nosotros menguemos para que Él crezca en cada uno de nosotros. Es importante la sumisión a la voluntad de Dios, y eso es también voluntad de Dios, de que su pueblo se humille delante de Él. En Salmos capítulo 51, versículo 17 dice que David muestra su humillación cuando peca, cuando se acuesta con Betsabé, cuando cometió adulterio con Betsabé, y también mandó a matar, al esposo de Betsabé. David ahí muestra de que realmente se ha humillado delante de la presencia de Dios. Ahí muestra un corazón contrito y humillado, oh Dios, lo cual Dios nunca va a menospreciar, va a despreciar. Pero para ello debemos de reconocer nuestro pecado, debemos reconocer nuestra iniquidad, nuestra maldad, nuestro orgullo. Y si te arrepientes, Dios te va a aceptar en su regazo, querido hermano y querida hermana. Él no va a aceptar en su regazo, querido hermano, querida hermana. Debemos presentar nuestro corazón de una manera sincera, honesta. Aunque nos cueste humillarnos ante la presencia de Dios, debemos hacerlo. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad de presentar nuestro corazón humillado y contrito delante de Dios cuando pecamos. A muchas veces incluso cuesta presentar nuestro corazón humillado y contrito. Un corazón humilde delante de Dios cuando estamos llevando un ministerio. ¿Y por qué te digo eso? Que muchas veces cuesta. Porque a veces cometemos pecados o nos permitimos pequeña licencia y creemos que eso está bien en base a nuestro punto de vista. Pero si lo relacionamos con la palabra de Dios, evidentemente Dios siempre va a traer luz a través de su palabra, y su verdad va a retumbar en nuestra conciencia y nos va a mostrar lo que está bien y lo que está mal delante de Él. Hermano, a veces resulta más difícil eso cuando nosotros estamos en una posición llevando un ministerio, o cuando estamos en el liderazgo. Cuando pecamos a veces nos justificamos, tendemos a andar con preámbulos delante de Dios. No podemos movernos ahí en nuestra propia sabiduría, ni tampoco movernos nosotros en nuestra propia experiencia. Debemos darle lugar al Espíritu Santo, debemos darle lugar a la palabra de Dios, debemos darle cabida a la presencia de Dios. Por consiguiente, si nosotros nos movemos de esa forma, en base a nuestra experiencia, y que lo sabemos todo en base a nuestra sabiduría, ¿sabe lo que va a suceder? Es que Dios nos va a resistir de lejos, como dice en Santiago capítulo 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así, querido hermano, no nos resistamos ante Dios, porque Dios sabe muy bien cuáles son nuestras debilidades. Por eso debemos buscar humildemente la presencia de Dios. Por ese motivo debemos ofrecerle nuestro corazón a Dios, no de cualquier manera, sino de una manera contrita, humilde, verdadera, genuina, para que Él haga su obra, o siga haciendo su obra en cada uno de nosotros. Oh, carracharraba, Espíritu Santo, yo te pido que siga hablando a cada corazón que están escuchando este mensaje, Padre. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tú sigas mostrando cuál es su condición, como dijo el rey David, Señor Jesús, en Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mi pensamiento, para ver si en mí camino de perversidad, y así guíame por el camino eterno. Debemos acercarnos con una actitud humilde y sincera ante Dios, y dejar que nos examine y nos muestre si en nosotros hay orgullo, hay vanidad, incluso hay vanagloria. Debemos darle lugar que el Señor nos escudriñe, nos examine, porque Él conoce perfectamente cuáles son nuestras debilidades, cómo está nuestro corazón. Él lo conoce perfectamente, querido hermano y querida hermana. Vamos a presentarnos delante de Él con un corazón contrito y humillado, porque de ese modo Dios nos va a aceptar. Dios nunca va a menospreciar a aquellos que se presenten con un corazón contrito y humillado. Amén. Voy a poner un mismo ejemplo que se encuentra en la Biblia, y ese ejemplo creo que todos lo conocemos, o la gran mayoría. Es la vida acerca de Naamán. Cuando Naamán era un hombre valeroso, era un general importante en aquel entonces, en su entorno que vivía Naamán, probablemente había muchas personas con dinero, con poder adquisitivo, de alto standing. O sea, que Naamán estaba rodeado de gente pudiente, de gente con riqueza,
porque si él era un general valeroso ante Jehová, pero Naamán tuvo que vivir una situación muy difícil. ¿Cuál fue la situación difícil que tuvo que vivir Naamán? Pasar por un momento muy complicado de enfermedad en su vida, que estaba aconteciendo en su cuerpo, la enfermedad de la lepra. Naamán tenía una lepra física, pero también Naamán tenía una lepra en su corazón. ¿Cuál era esa lepra? El orgullo. Hermano, muchas veces nosotros nos descuidamos nuestro corazón, y al descuidar nuestro corazón crece la obra de la carne en nosotros. Por lo tanto, debemos dejar que Dios nos limpie, nos purifique, nos lave, y a través de la palabra y a través del Espíritu Santo Él puede hacer esa obra en nosotros. Nosotros no podemos purificarnos por nosotros mismos, incluso por mucha obra que nosotros estemos haciendo, por mucho dinero que nosotros tengamos. Podemos usar métodos, podemos buscar teoría, podemos buscar los mejores médicos. El único que puede sanar esa lepra del corazón, esa lepra de nuestra alma, ese se llama Jesucristo. El único que puede perdonar nuestro pecado, ese se llama Jesucristo. El único que puede sanar nuestra alma, ese se llama Jesucristo, hermano y hermana. Vamos a confiar en Él, vamos a humillarnos delante de Él, vamos a encomendar nuestra causa, nuestra vida constantemente en sus manos para que Él obre conforme a su voluntad. Y debemos hacerlo humildemente. Debemos hacerlo humildemente. Naamán había agotado todas las opciones que él tenía. Había acudido a médico, había buscado todos los remedios necesarios para poder ser sanado. Pero Naamán lamentablemente no fue sanado. Pero Dios tuvo muchísima misericordia de Naamán, a pesar de su orgullo, de que era una persona valerosa. Dios mandó a decirle a Naamán a través de un profeta que fuera al río Jordán y se tenía que meter 7 veces en ese río Jordán. Y si lo hace, recibirá la sanidad que tú quieres conseguir. ¿Sabes lo que Naamán le vino a la mente? O que la palabra dice que Naamán no hizo caso cuando escuchó, digamos, a Dios a través de este profeta, donde le dijo que tenía que meterse 7 veces en el río Jordán. En aquel entonces el río Jordán era un río asqueroso, sucio, y Naamán diría: yo, un general valeroso, me voy a meter en ese río tan sucio, tan asqueroso. Muchas veces Dios hace cosas que nosotros creemos que son cosas absurdas y sin sentido, pero todo lo que Dios manda a hacer en Dios siempre tiene sentido. Hermano, Dios siempre tiene un propósito. Obedezcamos para que veamos la gloria de Dios manifestándose en nuestra vida, querido hermano. Vamos a confiar en su poder y en lo que Él nos manda a hacer, querido hermano y querida hermana. Vamos a obedecer, porque el propósito de Dios es glorificarse en nuestra vida. Si nosotros obedecemos, eso le produce gozo al corazón de Dios. Probablemente, no sé si te encuentras en esa situación, pero hermano, todos los días debemos arrepentirnos de algo. Yo tengo que arrepentirme todos los días de algo, si no por un pensamiento, si no por una mala reacción, sino porque en mí hay orgullo, o en mí, sí, orgullo, no quiero obedecer lo que Dios me está hablando en el momento, me está indicando que debo de hacer algo y no lo hago y me resisto. Al final de cuentas termino obedeciendo a Dios, porque evidentemente yo creo que es mucho más gratificante, por mucho que me resista, es mucho más gratificante obedecer a Dios que yo seguir obstinado en mi pensamiento, querido hermano. ¿Sabe lo que también iba a pasar a Naamán? Él no iba a morir por causa de su lepra. O sea, Naamán iba a morir era por su desobediencia. Naamán necesitó una intervención divina, o sea, un milagro. Cualquiera de nosotros, cuando Dios nos manda a hacer algo, o cuando estamos pasando o atravesando una situación muy difícil, nosotros, digamos, hacemos lo que sea para poder ser sanados o salir en victoria. Pero muchas veces Dios nos manda a hacer algo en medio de esa circunstancia, en medio de esa enfermedad, en medio de ese proceso, y nos cuesta obedecer las indicaciones o lo que Dios nos está marcando en hacer. ¿Tú crees que a Abraham no le costó cuando le dijo Dios que tenía que sacrificar a su único hijo Isaac? ¿Tú crees que no le costó tomar esa decisión? Pero aún así, él decidió obedecerle a Dios a pesar de que tenía que matar a su hijo Isaac. Él no entendía probablemente en ese momento
la situación que estaba viviendo, pero él iba en obediencia y Dios luego se glorificó en la vida de Abraham. Tú y yo, si obedecemos, a pesar que no entendemos la cosa en Dios, Dios se va a glorificar de una manera poderosa, increíble y maravillosa. Y lo sobrenatural de Dios va a suceder en nosotros. Naamán lo iba a matar a la desobediencia. A Naamán no le iba a matar a la lepra. Debemos obedecerle a Dios. Tú y yo, en medio de cualquier situación difícil, similar o peor a la que Naamán ha vivido, debemos obedecerle. Mira, debemos bajar nuestro orgullo y decirle: Señor, heme aquí, tu siervo está dispuesto a hacer aquella cosa que tú le demandes. Mateo capítulo 5, versículo 3 dice: bienaventurado a los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermano, al final Naamán tuvo que obedecer sí o sí lo que Dios le había mandado a hacer, porque ya no tenía más opciones. Tuvo que tomar una decisión tajante. Tú y yo debemos tomar decisiones tajantes en el Señor, no con titubeo. A Dios se le debe de obedecer siempre de una manera profunda, de una manera genuina, no de una manera superficial. Pero para ello debemos ser humildes, ¿no? Para poder obedecer. Mira, tú y yo necesitamos constantemente que Dios siga manifestando su gracia, su poder, siga manifestando su gloria. Yo garantizo que si actuamos humildemente, Dios lo va a hacer. Yo lo garantizo 100% que si confesamos nuestros pecados, Él también se va a manifestar. Si reconocemos humildemente nuestro pecado y le decimos a Dios: Dios, ayúdame, Dios lo va a hacer. Pero para ello debe de haber una actitud humilde para poder reconocer. Si confesamos nuestro pecado, más aún Él va a traer sanidad, libertad, restauración, salvación sobre nuestra vida. En 1 Juan capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Cada uno de nosotros, sin importar la condición en la cual nos encontramos, tenemos la responsabilidad de humillarnos delante de Dios, porque probablemente tú has creído una mentira de parte del diablo en estos últimos días y has dejado que esa mentira mine en tu mente y después se desarrolle y se ha desarrollado, y donde esa mentira se ha convertido, digamos, en una raíz de amargura, y esa raíz de amargura ha brotado en ti, te ha afectado primeramente a ti y después luego ha brotado a la persona, o sea, ha afectado a la persona que está a tu alrededor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Humillarnos delante de Dios. Señor, te pido perdón porque he creído la mentira de Satanás, he dejado que este pensamiento se vaya desarrollando, se vaya, digamos, aumentando en mí, lo cual se ha convertido ahora en una raíz de amargura, y eso me ha afectado espiritualmente en mi relación contigo, y también me ha conllevado a actuar incorrectamente ante el prójimo o la persona que me rodea. Hermano, tenemos la responsabilidad de humillarnos siempre delante de Dios. Para que esa raíz de amargura se vaya, para que ese pecado se vaya de nuestra vida, debemos humillarnos primeramente ante la presencia de Dios. Y ahí donde todo daño que se ha hecho, Dios va a hacer que se restaure. Todo daño que se ha hecho, Dios va a hacer que se restaure, querido hermano. En 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que os exalte cuando fuera tiempo. En Salmo 138, versículo 6, Dios habla hoy: aunque el Señor está en lo alto, se fija en el hombre humilde y de lejos reconoce el orgullo. Hermano, yo quería compartirte esto porque yo lo sentí de parte de Dios que era necesario que tú lo escuches. Ahora vamos a culminar con una oración para que el Señor siga ministrando tu vida. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra, Señor, que se ha predicado en esta hora, no caiga, Señor Jesús, en saco roto, Dios. Que no caiga, Señor, en saco roto, Dios. Que tú vengas, Señor, abriendo su entendimiento y revelando la profundidad de esta palabra. Gracias, Señor, porque yo sé que tú te vas a derramar. Gracias, Señor, porque yo sé que tú vas a estar ministrando vidas, Señor, que van a escuchar este mensaje, Señor Jesús. Que tú vengas, Señor, martillando su conciencia y mostrando su condición de su corazón. Gracias por lo que vas a hacer, Señor, a través de este mensaje. En el nombre y la autoridad de Jesucristo. Amén. Te quiero dar las gracias por haberme escuchado. Que Dios te bendiga y sobre todo que la paz de Dios gobierne tu corazón. Amén. Que Dios te bendiga.
Ya